Dicen que el amor de una madre no conoce límites, pero lo que Esperanza Morales sentía por su hijo menor iba más allá del amor. Era una mezcla extraña de orgullo, miedo y una necesidad feroz de no perder el control, porque para ella el cariño se demostraba dominando, y cuando alguien amenazaba ese dominio se convertía en enemigo. Esperanza Morales tenía 67 años, el cabello perfectamente peinado en un moño apretado y una mirada capaz de congelar a cualquiera que osara contradecirla. Vivía en la misma casa donde había criado a sus 3 hijos, una vivienda grande, con olor a madera vieja y retratos familiares en cada pared. A los ojos del barrio era una mujer ejemplar. Doña Esperanza siempre tiene su jardín impecable. ¡Qué mujer más elegante y tan educada! Pero sus hijos sabían otra historia. Desde que enviudó 10 años atrás, Esperanza había convertido el recuerdo de su marido en una especie de santuario. Todo debía seguir igual que cuando él vivía: las comidas a las 2, las visitas los domingos, el mantel de flores los viernes, el rosario cada noche. Y cualquiera que alterara ese equilibrio se ganaba su desprecio. Su hijo menor, Carlos, era su debilidad. Médico, trabajador, amable y sobre todo obediente, al menos hasta que apareció ella. Sofía Hernández tenía 28 años. Era bonita, con una sonrisa dulce y un carácter reservado. Trabajaba como enfermera en una clínica privada. Allí conoció a Carlos, quien se enamoró perdidamente de ella desde la primera vez que la vio. «Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial», le dijo Carlos una tarde, mientras la ayudaba a podar las plantas del jardín. Esperanza lo miró con una ceja levantada y esa sonrisa que no era sonrisa, sino advertencia. «Ah, sí. Espero que no sea otra de esas muchachas modernas que no saben cocinar ni rezar». «No, mamá, no es así», respondió él entre risas. «Se llama Sofía, es enfermera, muy buena persona». «¿Enfermera?», repitió ella. «Bueno, al menos tiene trabajo. Aunque ya sabes, hijo, esas mujeres pasan mucho tiempo fuera de casa. Y tú necesitas una esposa que esté contigo, que te cuide, que te acompañe». Carlos suspiró. «Mamá, no empieces, ¿sí? Te va a caer bien, ya lo verás». Pero Esperanza no lo vería. No quería verla bien, porque desde el primer instante Sofía representó todo lo que ella temía: perder su lugar. Antes de continuar con esta historia que te va a llegar al corazón, cuéntanos desde qué país nos estás viendo, y si te gustan los relatos que tocan el alma, deja tu me gusta y suscríbete al canal, porque aquí, cada semana, compartimos relatos que te harán reír, llorar y soñar. Era domingo, y la mesa estaba puesta con mantel nuevo y flores. Esperanza había pasado toda la mañana preparando su famoso guiso, no por amabilidad, sino por táctica. Quería impresionar. Cuando Sofía llegó, traía una caja de bombones y un ramo de flores. «Mucho gusto, señora. Carlos me ha hablado tanto de usted». Esperanza la examinó de arriba abajo, con la mirada de una inspectora. «¿Tú eres Sofía?» «Ah, pensé que serías más alta». El silencio fue brutal. Carlos tragó saliva, incómodo. «Mamá». «No, hijo, lo digo sin mala intención. Solo que te imaginaba distinta, Sofía. Pero bueno, lo importante no es la estatura, ¿verdad? Sino el corazón». Sofía sonrió, nerviosa, y se sentó. Pero apenas lo hizo, Esperanza ya estaba lanzando su primer dardo. «Carlos, ¿te serviste sopa sin pan? Sofía, querida, no le enseñas a tu esposo a comer bien. A este ritmo me lo vas a dejar en los huesos». Sofía intentó reír, pero Esperanza no se detuvo. Durante toda la comida, cada frase era un cuchillo envuelto en cortesía. «Qué lindo que trabajes tanto, hija. Aunque claro, supongo que por eso la casa estará siempre un poco desordenada». «No». «¿Y cocinas tú o todo lo pides hecho?» «Ah, entonces no cocinas. Qué moderna». Carlos la miraba con súplica muda, pero Esperanza estaba en su elemento. Su sonrisa era amable, sus palabras, veneno. Desde aquel almuerzo, Esperanza se propuso una misión secreta:
demostrar que Sofía no era buena para su hijo. Cada semana llamaba a Carlos. «¿Ya comiste? No me digas que Sofía aún no llega del trabajo». Otra vez se fue con sus amigas. «Ten cuidado, hijo. Una mujer tan joven y tan libre, ya sabes cómo son». Otras veces, aparecía sin avisar en su casa. Decía que pasaba por el barrio y que quería saludar. Pero en realidad, revisaba todo con los ojos de una detective. Miraba los cojines del sofá, el polvo en las estanterías, el olor del baño hasta el refrigerador. «Ay, Sofía, guardas los huevos junto a la fruta, eso no se hace. Por eso luego te enfermas. ¿Esa mancha en la alfombra? ¿Fue vino? Bueno, con razón, seguro estaban celebrando algo, ¿no? ¿O alguien?» Sofía aguantaba con paciencia. Sonreía, ofrecía café, evitaba discutir, pero cada visita la dejaba temblando. Carlos, atrapado entre las dos mujeres, empezaba a vivir un infierno silencioso. Una noche, Esperanza los invitó a cenar a su casa. «Solo nosotros tres como antes», dijo. Sofía aceptó, sin sospechar que aquella cena sería una emboscada. La mesa estaba servida con vajilla de porcelana, velas encendidas, mantel de encaje. Esperanza había hecho su plato estrella, pastel de carne, el favorito de Carlos. Durante la cena todo parecía tranquilo, hasta que Esperanza, con una sonrisa, soltó: «Carlos, hijo, ¿ya te ha hecho Sofía ese pastel que tanto te gusta?» «No, claro que no. Ella trabaja mucho, pobrecita, pero bueno, el amor entra por el estómago, ¿verdad?» Sofía respiró hondo. «No sabía que era tu favorito. Puedo hacerlo cuando quieras». «Oh, no te preocupes, hija. Cada quien tiene sus talentos. A unas se les da la cocina, a otras cosas». El silencio fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Carlos se levantó de la mesa. «Mamá, ya basta». «¿Basta de qué, hijo? Si solo estoy conversando». Sofía se levantó despacio, tomó su bolso y dijo con voz serena: «Gracias por la cena, señora. Estaba deliciosa». Y se fue. Carlos la siguió sin decir palabra. Esperanza se quedó sola frente a la mesa, con la media sonrisa congelada, dramática, igualita a su madre, seguro. Desde aquella noche la relación se quebró del todo. Sofía ya no iba a su casa, y Esperanza, lejos de sentirse culpable, se convenció de que había hecho lo correcto. «Las nueras de hoy no respetan», decía a sus vecinas. «Antes las mujeres sabían su lugar. Esta Sofía solo quiere mandar». Pero por las noches, cuando la casa se quedaba en silencio, algo dentro de Esperanza la inquietaba. Miraba la fotografía de su hijo en la repisa, con la sonrisa joven de cuando era estudiante, y sentía una punzada. Carlos ya no llamaba tan seguido, ya no pasaba los domingos, y aunque nunca lo admitiría, la soledad le pesaba como una losa. Sin embargo, en lugar de reflexionar, endureció su corazón. El orgullo se convirtió en su escudo, y cada pensamiento amable hacia Sofía era aplastado por otro lleno de resentimiento. Una noche decidió llamar a su hijo, no para reconciliarse, sino para comprobar su teoría. «Carlos, ¿cómo estás, hijo?» «Bien, mamá. Aquí en casa». «Ah, con Sofía, claro. Dile que le mando saludos». «Gracias, se los daré». «¿Y cómo está? ¿Sigue trabajando tanto? Porque me imagino que con lo ocupada que está no te queda tiempo para nada, ¿verdad?» «Mamá, no empieces, por favor». «No empiezo, solo pregunto. Eres mi hijo, tengo derecho a saber. Aunque claro, tú sabrás que te conviene». Carlos cortó la llamada con un suspiro. Esperanza se quedó mirando el teléfono, molesta. No entendía por qué todos actuaban como si ella fuera la mala. ¿Acaso no tenía razón? ¿No había visto ya suficiente para saber que Sofía era una manipuladora? Pasaron los meses. Las fiestas familiares eran cada vez más pequeñas. Sus hijas la visitaban por compromiso y Carlos apenas la llamaba una vez por semana. A veces se encontraba mirando por la ventana, viendo pasar los autos, preguntándose en qué momento su casa se había vuelto tan silenciosa. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién planchada, vio un vestido azul entre las prendas. Era de Sofía, olvidado meses atrás. Esperanza lo sostuvo entre las manos. El olor era suave, limpio, y por un segundo le pareció triste.
casi humano, pero enseguida lo guardó con desdén. Nada que me recuerde a ella. Si tan solo hubiera sabido lo que estaba a punto de descubrir, porque muy pronto, la mujer a la que tanto odiaba le mostraría el lado más oscuro de la vida y el amor más puro que jamás habría imaginado. El invierno llegó sin aviso. Las calles del barrio se llenaron de hojas secas y viento frío, y la casa de Esperanza se volvió aún más silenciosa. La vieja radio en la cocina ya no sonaba. El reloj del pasillo marcaba las horas como un recordatorio cruel de su soledad. Solo el tic-tac, el eco de sus pasos y el olor constante a café recalentado acompañaban sus días. Carlos llevaba 3 meses sin visitarla. Al principio llamaba los domingos, pero últimamente ni eso. Cuando lo hacía, su voz sonaba cansada, distraída, como si hablara con prisa. Esperanza fingía no notarlo, pero por dentro ardía. «Seguro está con ella», pensaba mientras revolvía el azúcar en el café. «Esa mujer lo ha envenenado, lo tiene hipnotizado, lo alejó de su madre y él ni siquiera se da cuenta». Había empezado a imaginar cosas. Sofía riéndose de ella, Sofía prohibiéndole a Carlos que la llame, Sofía escondiendo las cartas, borrando los mensajes. Su mente se llenaba de escenas inventadas, pero tan vívidas, que le resultaban reales. Y entonces, un día, algo cambió. Eran casi las 8 de la noche cuando escuchó el timbre. Esperanza se levantó despacio, con el corazón acelerado. Al abrir la puerta, vio a Carlos en el umbral. El rostro de su hijo se veía pálido, las ojeras marcadas, pero a ella no le importó. Lo abrazó como si quisiera retenerlo allí para siempre. «Ay, hijo, pensé que te habías olvidado de mí». Carlos sonrió con tristeza. «Nunca podría, mamá». «¿Y Sofía, por qué no vino?» Carlos dudó. Bajó la mirada. Tenía cosas que hacer. Esperanza torció los labios. «Claro, siempre ocupada. Esa muchacha nunca tiene tiempo para nada». Carlos suspiró. «Mamá, no empieces. Estoy cansado». «¿Cansado de qué?» «De tu madre, de escuchar la verdad». Él dejó el abrigo en el sofá y se sentó. La miró a los ojos con un cansancio que no era físico, sino del alma. «Mamá, no sabes lo difícil que está siendo todo. Sofía está pasando por un momento complicado. Te prometo que cuando las cosas mejoren, vendremos los dos a verte. Pero ahora, por favor, no hagas esto más difícil». Esperanza lo observó en silencio. Había algo en su tono, algo que la descolocó, pero su orgullo habló primero. «¿Momento complicado? Todos los tenemos, Carlos, pero ella no es la única que sufre, ¿sabes? Yo también tengo mis penas, pero claro, a nadie le importan». Él cerró los ojos. Exhaló despacio. «Te quiero, mamá, pero no puedes seguir metiéndote en todo. Tienes que dejar que viva mi vida». Esa frase fue una daga. Esperanza sintió que se le apretaba el pecho, como si le arrancaran algo de adentro. «Tu vida», repitió con voz ahogada. «¿Y yo qué soy, entonces? ¿Un estorbo? ¿Una vieja metiche?» Carlos quiso acercarse, pero ella retrocedió. «No, no me toques. Anda, ve con tu esposa. A ella sí le crees. A mí ya no». Y así, sin abrazos ni palabras tiernas, él se fue. El portazo resonó en la casa como un trueno. Esa noche, Esperanza no durmió. Caminó por la casa en bata, mirando las fotos en las paredes. Su esposo, Julio, sus 3 hijos de pequeños, el jardín en primavera. Todo le parecía distante, como si perteneciera a otra vida. En el comedor, se detuvo frente a una foto reciente de Carlos y Sofía. Era del día de su boda. Ella llevaba un vestido sencillo, el cabello suelto y una sonrisa contenida. Esperanza recordó el momento en que tomó esa fotografía. Había forzado la sonrisa, pero por dentro hervía. Ahora la miraba con odio renovado. «Lo atrapaste, ¿eh?», murmuró al retrato. «Pero no vas a quedarte con todo. No mientras yo esté viva». Guardó la foto en un cajón. Esa fue su pequeña venganza. Quitarla de la vista. Borrarla, aunque fuera por un rato. Pasaron las semanas. Y la vida de Esperanza se redujo a 3 cosas: cocinar, limpiar y quejarse. Se quejaba del gobierno, del clima,
del panadero que ya no pasaba temprano, de las vecinas que hablaban muy alto, pero sobre todo de Sofía. Con las amigas del barrio, cada conversación terminaba en el mismo punto. «Esa nuera mía es una víbora», decía. «No lo digo solo yo, ¿eh? Lo digo porque lo veo. Tiene algo, no sé, algo en los ojos». Las otras la escuchaban con curiosidad, disfrutando del chisme, y Esperanza, sin notarlo, alimentaba su propia amargura con cada palabra. Un día, mientras barría la entrada, escuchó a dos vecinas hablando en voz baja. «Pobre Carlos, se le nota el cansancio. Sí, y ella también se ve mal, parece que no duerme». Esperanza fingió que no las oía, pero esas palabras se le quedaron clavadas. ¿Mal? ¿Por qué se vería mal Sofía? ¿Culpa? ¿O estaba tramando algo? Esa noche soñó que Sofía se reía de ella. Soñó que le quitaba las llaves de su casa, que la borraba de la vida de Carlos. Despertó sudando, con el corazón a mil, y decidió que no podía quedarse cruzada de brazos. Al día siguiente, fue hasta la clínica donde trabajaba Sofía. No avisó a nadie. Solo se arregló el pelo, se puso su abrigo beige y tomó el autobús. Al llegar, se plantó frente a recepción con paso firme. «Busco a Sofía Hernández. Soy su suegra». La recepcionista levantó la vista, incómoda. «Lo siento, señora, pero la enfermera Hernández no está hoy. Tomó el día libre». «¿El día libre?», repitió Esperanza. «¿Y dónde está?». «Eso no puedo decírselo». Esperanza apretó los labios. Tomó su bolso, dio media vuelta y salió. El viento helado la golpeó en el rostro. Mientras caminaba, pensaba una y otra vez. «Día libre. ¿Día libre para qué? Seguro anda en algo, y Carlos sin saberlo». La rabia la mantenía caliente, viva, era su combustible. Esa tarde, mientras servía el té, su vecina Marta pasó a visitarla. «Esperanza, ¿sabes que vi a tu nuera por el centro ayer? Iba empujando una silla de ruedas, me pareció raro. ¿Tu hijo anda enfermo?». Esperanza se quedó inmóvil. «¿Una silla de ruedas? ¿Carlos enfermo?». «No». Él no le había dicho nada. «¿Estás segura de que era ella?», preguntó con la voz tensa. «Segurísima. La reconocí por el abrigo rojo. Iba con una señora mayor, muy delgada, con un pañuelo en la cabeza. Me dio un poco de pena, parecían tener prisa». La taza tembló en las manos de Esperanza. «Una señora mayor», repitió. Marta siguió hablando, pero ella ya no escuchaba. Una idea empezó a formarse en su cabeza, tan confusa como inquietante. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué Sofía la escondía? Esa noche la curiosidad la devoró viva. No podía concentrarse en nada. Encendía la televisión y no escuchaba. Intentó leer, pero las letras bailaban en la página. «¿Por qué no me dijo nada?», se preguntaba una y otra vez. «¿Qué está ocultando? ¿Qué clase de mujer lleva a una vieja enferma en silla de ruedas y no dice nada?». La desconfianza, que ya era grande, se volvió obsesión, y al día siguiente, Esperanza tomó una decisión. Iba a descubrir la verdad por sí misma. Salió temprano, con el abrigo apretado y una bufanda gris. Sabía dónde trabajaba Sofía, conocía su horario, y tenía tiempo de sobra para seguirla. Sí, iba a seguirla. No lo consideraba espionaje, sino protección. Protección para su hijo, claro, porque si esa mujer ocultaba algo, ella debía saberlo. Esperó frente a la clínica fingiendo leer una revista. Eran casi las 5 cuando la vio salir. Sofía llevaba el abrigo rojo, el cabello recogido y un bolso grande colgado del hombro. Parecía apurada. Esperanza la siguió a distancia, entre la multitud. Sofía caminó unas calles y tomó un autobús. Esperanza subió también, 2 asientos atrás. Durante el trayecto la observó. Su mirada era seria, y de vez en cuando sacaba un pañuelo del bolso para secarse los ojos. Eso desconcertó a Esperanza. ¿Lloraba? ¿Por qué? El autobús se detuvo frente a un edificio viejo, con fachada descuidada y un cartel que decía «Clínica Santa María, cuidados paliativos». Sofía bajó y entró sin mirar atrás. Esperanza sintió un escalofrío. «Cuidados paliativos». «¿Qué es esto?», murmuró. No lo sabía exactamente.
pero sonaba a enfermedad, a muerte. Esperó unos minutos y luego se acercó a la puerta. Vio salir a una enfermera, y con disimulo se asomó por la ventana. Y entonces la vio. Sofía estaba allí, dentro, de pie junto a una cama. En la cama, una mujer mayor, pálida, con un pañuelo en la cabeza. Sofía le sostenía la mano y le hablaba con voz suave. La acariciaba, le colocaba una manta y después la abrazó. Un abrazo largo, lleno de ternura. Esperanza se quedó paralizada, observando desde fuera. No entendía. No podía entenderlo aún. Solo sabía que aquella imagen no encajaba con la Sofía que ella creía conocer. La rabia dio paso a una extraña inquietud, una punzada en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien, y en el fondo, sin querer admitirlo, una voz pequeña dentro de ella susurró algo que llevaba años negando. Quizá me equivoqué, pero no, aún no lo aceptaría. Aún faltaba ver, aún faltaba escuchar, aún faltaba sufrir, porque lo que Esperanza estaba a punto de descubrir iba a cambiarlo todo, para siempre. Esperanza se quedó frente al edificio unos minutos más, incapaz de moverse. El frío de la tarde se filtraba por su abrigo, pero ella no lo sentía. Sus ojos seguían fijos en la ventana de aquella habitación donde Sofía hablaba con la mujer enferma. Las luces del pasillo se encendieron y desde su posición podía ver fragmentos. La cama, las flores marchitas en una mesa, los tubos, las sombras de las enfermeras entrando y saliendo. Todo tenía ese olor invisible de los lugares donde la vida se apaga despacio. Esperanza tragó saliva. ¿Qué hace Sofía aquí? ¿Quién es esa mujer? Durante unos minutos pensó en marcharse, pero la curiosidad la sostuvo allí, como si la tierra no la dejara moverse. Entonces, la puerta se abrió. Sofía salió de la habitación secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Esperanza se escondió tras un árbol. Sofía caminó despacio hacia la salida, deteniéndose un instante en la capilla del hospital. Encendió una vela, se persignó y murmuró algo con voz temblorosa. Esperanza no escuchó las palabras, pero sí vio su expresión. Era puro cansancio, una tristeza tan real que parecía ajena a todo fingimiento. Esa imagen se le clavó en la mente. De vuelta en casa, la noche la recibió con un silencio inquietante. No encendió las luces. Se quedó de pie en el pasillo, apoyada contra la pared con los ojos perdidos. Todo su cuerpo temblaba, pero no sabía si era frío o miedo. Durante horas dio vueltas a lo que había visto. Por primera vez, una grieta se abrió en sus certezas. ¿Y si Sofía no era la villana? ¿Y si había algo que no sabía? Pero su orgullo no le permitía aceptar esa idea. No todavía. Seguro finge. Es una actriz, se dijo en voz alta, intentando convencerse. Lo hace para parecer buena, para engañar a todos, incluso a mí. Pero cuando fue a dormir, su mente volvió una y otra vez a la imagen de Sofía abrazando a aquella mujer. Esa mirada, esa manera de llorar. No se puede fingir así, pensó antes de quedarse dormida. No se puede. A la mañana siguiente, Esperanza decidió volver. No entendía bien por qué. No era curiosidad, o quizás sí, pero mezclada con algo nuevo. Una inquietud diferente. Una necesidad de entender. Llegó temprano, antes del mediodía. Esperó en una cafetería frente al hospital, observando la puerta. Sofía llegó poco después, con el mismo abrigo rojo, el cabello suelto, ojeras profundas y una expresión de agotamiento. Llevaba en la mano una bolsa con medicinas. Esperanza la vio entrar, y esta vez la siguió hasta dentro. Caminó por el pasillo, fingiendo buscar a alguien. Cuando Sofía entró en la habitación, Esperanza se detuvo frente a la puerta entreabierta, y allí, sin quererlo, escuchó. «Hola, mamá». La voz de Sofía era apenas un susurro. «Dormiste un poco, ¿verdad? Hoy amaneciste más tranquila. Mira, te traje las pastillas y un jugo. No te preocupes, ya hablé con el doctor. Dice que si sigues así, te sentirás mejor». Esperanza contuvo la respiración. «Mamá». Esa palabra
le heló la sangre. Dentro, Sofía se sentó junto a la cama. Le tomó la mano a la mujer enferma y comenzó a acariciarla con ternura. La anciana abrió los ojos con dificultad. «¿Viniste, hija?», murmuró con voz débil. «Claro que sí. Siempre vengo. No te dejaré sola, te lo prometí». El corazón de Esperanza se apretó. Una punzada de algo que nunca había sentido. Vergüenza. No quiso escuchar más. Dio un paso atrás y casi tropieza. Salió del hospital con las manos temblando. El aire le faltaba. Caminó sin rumbo, con los ojos llenos de lágrimas. En un parque cercano, se sentó en un banco. La ciudad seguía su ritmo indiferente, y ella, que durante meses había creído tener razón, se dio cuenta de que no sabía nada. El resto del día fue un torbellino de pensamientos. Recordó cada comentario, cada mirada, cada palabra cruel. Recordó el cumpleaños en el que Carlos no fue, las veces que Sofía se veía agotada, las ojeras, las ausencias. Todo encajaba, todo tenía sentido. «Dios mío, ¿qué he hecho?». La frase se le escapó entre sollozos. Esa noche no cenó. Apenas pudo dormir, y cuando amaneció, la decisión ya estaba tomada. Hablaría con Sofía. 2 días después, tocó el timbre de su casa. Carlos abrió la puerta. Su rostro reflejaba sorpresa y algo de miedo. «Mamá, necesito hablar con Sofía», dijo ella con voz baja. Carlos dudó, pero asintió. «Está en la habitación». Cuando Sofía apareció, Esperanza sintió un nudo en la garganta. Tenía el rostro pálido, el cabello desordenado y una mirada cansada. Esperanza no supo cómo empezar. Solo atinó a decir: «La vi, en el hospital». Sofía se quedó helada. Tardó unos segundos en reaccionar. «¿La viste?». «Sí, vi a tu madre y te escuché». El silencio que siguió fue largo. Sofía bajó la cabeza y sus ojos se llenaron de lágrimas. «No quería que nadie lo supiera», murmuró. «Mi mamá no quiere que la vean así. Ni siquiera Carlos lo sabe todo. Pensé que podría manejarlo sola». Esperanza dio un paso adelante. «¿Desde cuándo está enferma?». «Desde hace 2 años. Cáncer de páncreas. Ya no hay mucho que hacer». Sofía se tapó el rostro con las manos. «Trabajo doble turno para pagar lo que puedo. A veces me quedo sin dormir». Pero no podía decir nada. No quería cargar a Carlos con esto. Ya tiene bastante con su trabajo. Esperanza sintió que el piso se abría bajo sus pies. Cada palabra de Sofía era un golpe de realidad. El odio, la desconfianza, la rabia, todo se desmoronaba frente a ella. «Yo pensé que eras fría, que no querías a mi hijo, que...». «No, señora», interrumpió Sofía con voz temblorosa. «Lo amo, pero estoy tan cansada. Hay días que apenas puedo fingir una sonrisa. No me alejé por desprecio, me alejé porque no podía más». Entonces, Esperanza hizo algo que ni ella esperaba. Se acercó y la abrazó. Sofía se quedó inmóvil al principio, pero luego, entre sollozos, se dejó sostener. Fue un abrazo torpe, tembloroso, pero verdadero. «Perdóname, hija», susurró Esperanza con voz rota. «Dios mío, perdóname todo lo que te dije, todo lo que pensé». Las dos lloraron en silencio, durante mucho tiempo. Carlos, desde el pasillo, las observaba con los ojos húmedos. No entendía qué había pasado, pero sabía que de algún modo algo se estaba reparando. Esa misma tarde, Esperanza fue al hospital con Sofía. Entró por primera vez en la habitación de la madre enferma. La mujer, frágil como un suspiro, la miró con dulzura. «Así que tú eres la mamá de Carlos», dijo, apenas audible. «Sí, señora», respondió Esperanza con una sonrisa tímida. «Y usted es la mamá de Sofía. Tenía muchas ganas de conocerla». La enferma asintió y Sofía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Durante las siguientes semanas, Esperanza comenzó a visitarlas casi a diario. Llevaba sopas, mantas, flores. Se sentaba junto a Sofía y tejían en silencio. A veces hablaban de cosas pequeñas, del clima, de la familia, del pasado. Otras simplemente se miraban sin decir nada. Y en ese silencio, Esperanza descubrió algo que jamás había sentido: paz.
Por primera vez en años, no necesitaba tener la razón, solo estar. Pasó el tiempo y el final se acercó. Una noche el teléfono sonó. Era Sofía. Su voz era apenas un hilo. Ya se fue. Esperanza se vistió sin pensarlo y fue al hospital. Encontró a Sofía sola, junto a la cama de su madre. La abrazó sin decir palabra. No hicieron falta. Horas después, cuando los médicos se fueron y la habitación quedó vacía, Esperanza se acercó a la mujer fallecida. Le tomó la mano fría y murmuró una oración. «Descansa, madre. Prometo cuidar de tu hija como si fuera mía». Sofía, con los ojos hinchados, asintió en silencio. Desde aquel día todo cambió. Esperanza dejó de ser la suegra controladora para convertirse en algo más. Una madre que había aprendido, tarde pero a tiempo, el valor de la compasión. Empezó a ayudar a Sofía con las tareas, a cocinar para ella, a acompañarla al trabajo. Se reían, compartían confidencias. Y Carlos, al verlas juntas, sentía que el mundo volvía a tener equilibrio. En una tarde de primavera, mientras tomaban café en el jardín, Esperanza le dijo a Sofía: «¿Sabes? Cuando te conocí, pensé que eras la peor cosa que le podía pasar a mi hijo. Hoy sé que fuiste lo mejor. Dios te puso en su vida y en la mía». Sofía la miró con lágrimas contenidas. «Gracias, señora Esperanza». «No me digas, señora. Llámame mamá». El viento sopló entre las flores, y por primera vez en mucho tiempo, Esperanza Morales sonrió de verdad. No la sonrisa altiva con la que solía esconder su dolor, sino una sonrisa limpia, nueva, como la de una niña que acaba de entender lo que significa amar sin condiciones. Pasaron los años, y cuando la gente del barrio hablaba de ella, ya no decían Doña Esperanza la mandona, sino Doña Esperanza la que ayuda a todos, porque ahora cocinaba para los vecinos enfermos, visitaba el asilo, escuchaba sin juzgar. Había aprendido a base de lágrimas que la vida no se trata de tener razón, sino de tener corazón. Y cada vez que veía a Sofía y a Carlos tomados de la mano, sentía que, de algún modo, el cielo le había dado una segunda oportunidad. Dicen que el amor verdadero no es el que nunca se equivoca, sino el que es capaz de pedir perdón. Esperanza tardó en comprenderlo, pero cuando lo hizo, sanó no solo su familia, sino su alma. Porque a veces el peor enemigo no es quien creemos odiar, sino nuestro propio orgullo. Y ahora queremos leerte a ti. ¿Desde qué parte del mundo nos estás escuchando hoy? Déjalo en los comentarios, que siempre los leemos con cariño. Y si esta historia te conmovió, déjanos tu me gusta. Y suscríbete a Historias con Sello de Amor para no perderte los próximos relatos que, como este, nos recuerdan que el perdón también puede cambiar una vida.